Muy buenos días a todos. A partir de este momento daremos inicio a nuestro segundo webinar de nuestra ruta de innovación financiera que realiza Emprender. Gracias a todos por su conexión, por su interés en estas charlas que son de gran importancia para todas las entidades del sector solidario y cooperativo. Así que el día de hoy quisiera darle la bienvenida también a Yasmín Velandia. Ella es nuestra líder de movilización para que nos cuente un poco acerca de la importancia de este tema y por qué Emprender lo está realizando. Yasmin, buenos días. Buenos días, Javier, muchas gracias. Bueno, es un placer darles la bienvenida a todos a este espacio de aprendizaje y diálogo que hemos preparado desde Emprender. Aquí nosotros reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del ecosistema financiero. Este año hemos estructurado una ruta de webinars como continuación del camino que iniciamos el año pasado con los eventos regionales de Open Finance. En el webinar anterior hablamos sobre el nuevo sistema de pagos inmediatos, PREVE, cuáles fueron esas implicaciones, cuáles son las implicaciones actuales en el sector, cuál es la normativa y otras cosas adicionales. Si alguno se perdió este webinar, les vamos a dejar el link de la grabación para que puedan ir a revisarlo. Al finalizar este webinar, también vamos a invitarlos a que diligencien nuestro acto diagnóstico. ¿Este qué tiene, qué finalidad tiene o qué objetivo? Nosotros queremos medir el estado actual de las organizaciones de cara al Open Finance, a cómo podemos implementarlo y cómo nosotros podemos acompañarlos en la implementación. Hoy nos acompaña Esteban Gutiérrez, quien ha trabajado en la Superintendencia Financiera de Colombia, es docente del CESA, docente de la Universidad Externa de Colombia, y nos va a hablar del Open Finance, cuál es el marco regulatorio, pasos para implementarlo, casos de uso y entre otros. Así que Esteban, bienvenido, bienvenidos a todos, muchas gracias. Yasmín, gracias por la introducción. Buenos días a todos, ¿cómo están? Que vaya muy bien. Entonces, pues nada, un placer poderlos acompañar en este webinar y poder además contarles las experiencias desde diferentes perspectivas del desarrollo del esquema de finanzas abiertas pues, en Colombia y a nivel latinoamericano y global. Cuando ustedes ven, y les digo desde diferentes perspectivas, es porque este tema yo lo he visto desde la perspectiva regulatoria, primero en firmas de abogados como asesor jurídico, después en la superfinanciera, con parte del grupo de innovación financiera que se creó en el año 2017 y 18, siendo parte de ese grupo y estructurando las bases regulatorias para desarrollar las finanzas abiertas en Colombia. Y después también en la superintendencia financiera, como director del grupo de autorizaciones en su momento, en la superfinanciera, pues básicamente todos esos neobancos o fintechs que llegaron a Colombia o que surgieron, por ejemplo, de spin-offs como el de RappiPay, Nu, Nequi también, Walla, Volt, entre otras fintechs que dentro de su ADN buscan competir con los jugadores tradicionales y prestar servicios financieros de diferente forma. Y ahora, pues básicamente desde Logic Consulting como consultor, desde el punto de vista de riesgos, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista financiero. Entonces, pues, en aras del tiempo, ustedes ya han visto esto y creo que ahí es clave entender la definición. Eh, Como decía Yasmín, entender esto básicamente dependiendo del nivel de conocimiento que ustedes tengan, es clave entender que las finanzas abiertas, pues básicamente es un ecosistema. Es un ecosistema, esa palabra ya está muy trillada en algunos casos, pero ese ecosistema o esquema de reglas que le permite a un consumidor financiero dar la orden o la autorización a su entidad para que esos datos personales sean trasladados de su entidad financiera a otro, a un tercero. Y ustedes recordarán, y no sé el promedio de edad, acá sí pueden poner cámaras también interesante para ver el promedio de edad.
cuando uno no podía compartir el número de celular, ¿cierto? O hacer el traslado de su número de celular de una compañía de telecomunicaciones a otra. Entonces, en su momento, Celumóvil, eh, a Comcel, pues uno no podía hacerlo, uno tenía que cambiar el número de celular. ¿Por qué? Porque no podía trasladar el número. Y a raíz de eso, pues se expidieron unas regulaciones en materia de telecomunicaciones y ya uno pudo trasladar el número y no tengo que decirle a todos mis contactos que cambien de número. Ese traslado es básicamente un esquema de finanzas donde yo le doy la orden a mi operador celular de que va a trasladar mi número, mi dato, en últimas, que me reconoce el sistema de telecomunicaciones con ese número celular a otra entidad. Entonces, cuando ustedes ven eso, ese caso, es interesante, es porque cumple los requisitos de las finanzas abiertas. Hay un consentimiento del consumidor, ¿cierto? Hay unos estándares seguros e interoperables. Yo cuando le daba la orden a Claro o le doy la orden a Claro de que me pase a Tigo, básicamente es un estándar seguro e interoperable, que hay una seguridad, hay una autenticación del consumidor que da la orden para que se cambie. Y a su vez es un mecanismo para ofrecer un mejor producto o servicio. Yo no me estoy cambiando de Claro básicamente porque me ofrecieron de Tigo, me llamaron varias veces y me ofrecieron un plan o servicio y me pude trasladar a esa nueva entidad. Y ahora salgámonos del mundo de telecomunicaciones y vamos al mundo financiero. Y les voy a dar un poquito el contexto. Esto ustedes ya de pronto ya lo han visto en diferentes foros, pero si entran a YouTube hay miles de videos de esto, el desarrollo. Y es que a mediados de la década pasada, y eso ya suena hace varios años, pero 2013, 2014, pues vienen unas investigaciones en materia de competencia al sector financiero en el Reino Unido. Eso a raíz de los escándalos de la tasa LIBOR, entre otros que hubo en el Reino Unido. Y la autoridad de competencia en el Reino Unido investigó a los 9 principales bancos de ese país. Y básicamente dentro de una serie de recomendaciones o consideraciones en materia de competencia, obligó a esos 9 principales bancos a que compartieran la data que tenían los clientes, los consumidores financieros en cada uno de esos bancos. Desde data, por ejemplo, del activo o del pasivo que tenían esos bancos, esos clientes en esos bancos, data transaccional, entre otros. ¿Y eso qué hizo? Que básicamente naciera el Open Banking en el mundo. La banca abierta. Y esa banca abierta enmarcada en un aspecto de mayor competencia y fundamentada en un principio que lo decíamos antes, y era cuál. Hay un consentimiento del consumidor, pero hay un consentimiento, ¿por qué? Porque el titular de los datos, así como en el caso de uso de portabilidad numérica de los celulares, el dato es de quién, del consumidor financiero. Y esa es la base, esa es la piedra angular del Open Banking y del Open Finance. Yo como titular de los datos le doy la orden a mi entidad para que los comparta a un tercero. Y viene la pregunta de cómo hacer. ¿Por qué? Porque tengo que tener un estándar seguro interoperable. Y ahí es donde entra la Unión Europea. La Unión Europea en su momento, a través del PSD2, la directiva de pagos, la segunda directiva de pagos de la Unión Europea, básicamente expidió unas normas y unos estándares técnicos para permitir la posibilidad de que yo compartiera los datos seguros. Ustedes probablemente van a ver, y es cómo más puedo encontrar datos de diferentes personas. Y ahí hay miles de posibilidades que ustedes en las entidades del sector solidario y cooperativo pues lo hacen o lo podrían hacer. Ustedes van a iniciativas como de datos.gov.co, ahí hay data, ¿cierto? Es data pública. Pueden comprar bases de datos, ¿cierto? Legal o ilegalmente, y vienen todas las consideraciones en materia de protección de datos personales.
O pueden, por ejemplo, hacer web scraping del código de una página web. Y cuando tienen eso, pues básicamente ahí, eh, probablemente si ustedes hacen clic derecho y ven el código de la página, les va a salir todo el código que ustedes pueden consumir. Pero si voy y cambio la página, otra vez les toca construir el código. Y no es la práctica más segura. O inclusive ahí puede haber prácticas, por ejemplo, de compartirles, no sé, mi usuario y mi contraseña para que ustedes bajen los extractos de mi cuenta de ahorros de el banco X o Y, o de la cooperativa de ahorro y crédito X o Y. Eso no es seguro. ¿Por qué? Porque si bien pueden acceder a mis extractos para conocer mis movimientos, mi flujo, mi saldo en mi cuenta de ahorros o en mi depósito electrónico, pues básicamente podrían utilizar ese usuario y esa contraseña para cualquier otro tipo de actividad, incluyendo transaccional, si por ejemplo no hay una segunda clave o un factor de autenticación adicional. Entonces, eso es importante porque la Unión Europea fijó esos estándares para lograr compartir datos. Pero eso está enmarcado solo en el concepto de banca abierta. Pero banca está muy limitado. Los servicios financieros no son solo bancarios. Ustedes ven el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la regulación en Colombia, pues básicamente regula seguros, regula pensiones, regula el mercado de valores a través de la Ley 964 del 2005, regula el sector fiduciario y adicionalmente hay normas en materia de pagos, desde adquirencia, iniciación de pagos, que está muy ligado, ustedes lo vieron ayer con Edwin Sázipa, todo el esquema de breve, cómo se va a implementar. Y todo eso está metido en ese concepto de finanzas abiertas. Pero a su vez hay un universo mucho más grande, que es el de la data abierta. Y es la posibilidad que diferentes actores puedan conocer mi data. ¿A partir de qué? Otra vez volvemos, un consentimiento del consumidor, unos estándares seguros e interoperables y unos mecanismos para ofrecer un mejor producto o servicio. Entonces tenemos ese universo pequeño de Open Banking, ese universo más grande de Open Finance y ya un universo mucho más grande de Open Data. Y les voy a poner un caso de uso ya para irlos familiarizando con casos particulares. Cuando estábamos en la superintendencia financiera, a mí me encanta este caso, se acercó una compañía de seguros. La compañía de seguros es SBS Seguros. Y vino con un proyecto para la arenera de un dispositivo que se conecta a los puertos de los carros. Ustedes ven los puertos de los carros desde mediados de los 90, 1994, tienen un puerto. Y en ese puerto, básicamente, si ustedes han ido a llevar a escanear su carro, ese es el puerto al que uno se conecta para escanear el carro y ver qué problemas tiene. Cuando tienen eso, pues básicamente ahí se conectaba el aparato y el aparato se dejaba en el carro. Y con eso, ¿uno qué podía ver? Información, por ejemplo, el dispositivo tiene un giroscopio. Entonces, en esa medida, el giroscopio, como pasa con los celulares, puede ver cómo sube o baja el celular o en qué medida está rotando y los grados de aceleración. Entonces, por ejemplo, César, que se acaba de conectar, cuando va manejando, si acelera muy rápido o frena muy rápido, eso da una data de cómo maneja esa persona y qué apetito de riesgo tiene. Pero adicionalmente, un factor adicional, uno sabe con ese aparato cuánto está manejando la persona. Entonces, si César maneja mucho tiempo, pues tiene mucho más exposición a un accidente de tránsito que sería cubierto por un seguro todo riesgo. Entonces, esa data transaccional que ellos alimentan, pues básicamente ofrecen un producto que se llama seguro por kilómetro. Y ese producto, pues tiene una menor costo de prima. ¿Por qué?
porque depende del hábito de manejo y adicionalmente depende de cuántos kilómetros maneje la persona. Entonces, ese ya es un caso de Open Finance, pues un caso de data, de administración de datos. Imagínense que SBS Seguros ahora vendiera esa data transaccional, por ejemplo, a otras aseguradoras, porque pues ellos ofrecen seguros generales, pero imagínense que pudiera ofrecer seguros de vida. Entonces, obviamente en los hábitos de conducción de César, esa data le serviría a una aseguradora de vida para básicamente calibrar mejor el riesgo y eso reflejarlo en una prima. Y eso a su vez también, por ejemplo, con un crédito de libre inversión, un crédito hipotecario, pues básicamente el seguro de vida de César, el seguro de deudores, ¿cómo podría darse en ese caso? Ahí las oportunidades son infinitas en materia de productos y servicios. Entonces es clave uno tener siempre el marco de qué necesita y cuáles son los principios que basan el Open Finance y el Open Banking. La interoperabilidad. Esto tiene que ser interoperable. Tiene que haber seguridad de la información. Por eso el web scraping y otros mecanismos alternativos de obtención de data no son siempre los más seguros. Y en algunos casos son francamente inseguros y son prácticas inseguras ya establecidas por las autoridades o los supervisores. E innovación. ¿Por qué? Vamos al principio. Porque es un mecanismo para ofrecer un nuevo producto o servicio. Y a partir de eso, pues uno tiene unas finalidades: mayor competencia, mayor inclusión financiera y desarrollo. ¿Pero qué requiere? Y estos son los presupuestos para que haya una adopción masiva. Y ya vamos a ver el caso de Brasil, porque es tan popular. Tenemos un marco legal, eso es básico, que ya hay disposiciones, pero se necesita una política pública para desarrollar esto. Una infraestructura tecnológica. Siempre uno discute, oiga, ¿quién asume los costos de desarrollo, el puente, un API? ¿El que consume los datos o el que expone los datos? ¿O es un 50-50? ¿Y dónde se fija el límite? ¿Y cómo tiene que estar estandarizada ese API para que diferentes fintechs, diferentes entidades eh, puedan consumir esos datos? El caso de negocio, que si no da la plata, pues yo cómo asumo ese CAPEX de inversión de montar esa infraestructura tecnológica y ese OPEX de operar esa infraestructura y tener la data curada. Y tiene que haber cooperación público-privada y un esquema de gobernanza con unos comités, pueden ser público-privados, que permitan estandarizar la data y tener un mejor acceso. Y acá es donde el flujo de autorización del dato es clave, porque como les hablábamos ahorita, en un esquema donde el consumidor financiero tiene una relación con su institución financiera, llámese cooperativa financiera, llámese establecimiento de crédito, compañía de seguros, sociedad comisionista de bolsa, como ustedes lo quieran llamar, tiene una relación directa con el consumidor financiero. Y la relación es bilateral. Mis datos van a mi entidad, ¿cierto? Y de mi entidad a mí, pero en ningún momento salgo. Pero si meto un tercero, y esa fue la gran innovación en el Reino Unido, y le doy el consentimiento al consumidor, pues básicamente ese tercero receptor de datos puede prestar nuevos servicios con la información. Por ejemplo, si ustedes otorgan crédito, les interesaría saber yo cuánto tengo en mi cuenta de ahorros para la entidad con la que no estoy vinculado o estoy vinculado con otra entidad. ¿Por qué? Porque eso permite alimentar básicamente los modelos de riesgo de crédito y determinar esa originación de crédito, cómo se hace, con mayor data.
que no solo sea, por ejemplo, centrales de riesgo, entre otros. A su vez, eso permite que uno pueda ofrecer productos y soluciones en iniciación de pagos. Cuando ustedes oyen hablar, y ayer, por ejemplo, hablaban de pagos inmediatos, cuando ustedes ven el caso de uso y acá hay opiniones encontradas de iniciación de pagos, es básicamente el modelo que implementó ACH Colombia hace años, eh, y eso permite que a través de simplemente el acceso que tiene ACH Colombia, por ejemplo, con Transfilla o con otro, o cualquier otro modelo, permita iniciar el pago de mi entidad vigilada y que básicamente enviarlo a otra entidad. A su vez, permite agregadores financieros, información alternativa para el análisis del crédito, o por ejemplo, casos de usos de comparadores, donde yo accedo a la información de diferentes entidades, ¿cierto? A mi información como consumidor financiero, y lo que hago es presentarle al consumidor un panorama de alternativas de inversión. Ese es el marco en el que estamos jugando y que se ha ido desarrollando. Son unas precisiones normativas, Jefferson, que acaba de entrar, y es la regulación en Colombia ha venido evolucionando desde hace años. Desde el 2008, pues se expidió en su momento la ley 1266 de 2008, que es el derecho constitucional de la habeas data, y es poder conocer, actualizar y rectificar informaciones en mis bancos de datos. Entonces, cuando ustedes tienen TransUnion, pues, y en su momento eso era data crédito, y ahora TransUnion y Experian, pues básicamente es la posibilidad que yo tengo de rectificar esa información. Y ahí ha habido pues normas nuevas del borrón y cuenta nueva, entre otros. Pero eso siguió evolucionando y tuvo un campo mucho mayor, y es la protección de datos personales. Y eso va desde cuando ustedes entran a un ascensor y ven el aviso allá arriba que dice usted está siendo grabado, y la copropiedad horizontal, eh, edificio Ana María PH, tiene autorización para grabarlo y podrá consultar la política de protección de datos personales en tal enlace. Va desde eso hasta esto, y es la posibilidad de desarrollar nuevos casos de uso que permitan el flujo de información de manera segura y habilitando accesos de datos que estén en poder de los responsables del tratamiento. Y siempre y cuando la base, la piedra angular, siempre y cuando hayan sido aprobados. Y en paralelo, yo hablo desde la experiencia de la Superintendencia Financiera, pues básicamente tiene que haber un estándar seguro. Volvemos al principio, perdón, al principio, estándares seguros e interoperables. La Superintendencia Financiera trabajó en esa circular, en la circular externa, la 029 del 2019, de seguridad de la información, y permitió el intercambio de datos a través de APIs. ¿Para qué? Para tener un mecanismo de estandarización y exposición de información pública. Y ahí uno tiene diferentes casos. Está el portal de datos abiertos, donde ustedes, los invito a conocer datos.gov.co. Cuando entran a ese portal pueden bajar información pública. Están las APIs expuestas, ustedes la pueden consumir y pueden construir modelos de información a partir de eso. Y hasta este tercer punto, todo el esquema ha sido simplemente el marco regulatorio donde están administrados los datos, donde están alojados. Y es un esquema estático. Ustedes entran al ascensor, ven eso y sí, me están grabando, pero pues nadie va a usar esa grabación, a no ser no sé qué modelo de negocio se puede usar para las grabaciones, pero extorsión, pero eso es otra cosa. Es un modelo estático.
Entonces, acá es donde viene la ruptura con el decreto 1297, Catherine, y es que, Catherine, que acaba de entrar, y es una arquitectura financiera abierta, pero bajo un esquema voluntario. Entonces, el decreto 1297 básicamente permitió las finanzas abiertas, ¿cierto? Ya se podía compartir datos, pero pues no había un marco regulatorio o una política pública tan clara para todos, eh, de poder básicamente complementar servicios a terceros con un portafolio de servicios tecnológicos a partir de los datos alojados en otras entidades. Entonces, básicamente se estructuró pues, la arquitectura financiera abierta, fomentando la competencia como en el Reino Unido y la inclusión financiera. Y acá hay una ruptura, y ese esquema era voluntario. Estábamos en este, estábamos en este tema, estábamos en un esquema voluntario. Tenemos que jalar a los participantes, a los agentes que tienen mucha data. ¿A qué? A ofrecer nuevos casos de uso. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, en Singapur hay un banco muy conocido que es DBB, que tiene un API Marketplace, o el BBVA, que tienen API Marketplace expuestos hace años, para que diferentes desarrolladores, pues básicamente construyan sobre esas APIs expuestas. Es un poco lo que pasa con Apple o con Samsung o, pues, o con Android, que tienen esas conferencias internacionales de desarrolladores. ¿Por qué? Porque tienen APIs expuestas, y a partir de esas APIs, pues yo puedo desarrollar a partir del GPS de mi celular, pues Google Maps lo consume para ubicarme en una ciudad o ir del punto X al punto Y. Eso es básicamente, esas APIs están expuestas, y es voluntario, es un marketplace donde todo el mundo, pues básicamente a partir de unos estándares seguros va y consume los datos. Pero en ningún momento estoy obligado a consumir eso. Y ahí es donde viene la ruptura. Otros países, básicamente Reino Unido desde el principio, o la Unión Europea, pues básicamente obligó a las entidades financieras a qué, a compartir los datos. ¿Por qué? Porque esos datos no son de ellas, son del consumidor financiero. Bajo dos estándares o dos estructuras diferentes. Gustavo, ya te doy la palabra. Eh, Bajo un esquema comandante donde simplemente había unas normas sobre el funcionamiento, pero no había una arquitectura. Y ahí es donde la Unión Europea, a partir del PSD2, la directiva de pagos, pues básicamente creó un modelo de estándares no técnicos. Gustavo, adelante. Buenos días a todos, Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Se me escuchan bien? Sí. Sí, bien. Ok, Esteban, sí, el tema es que esto ya hagamos una conversación como para uno despejar dudas, ¿no? Yo De siempre una. quiero precisar parte de la información que he leído, a ver si es así. Bueno, yo soy un usuario normal, ¿cierto? Y entra en vigencia Open Data. Entonces, digamos que tengo mi portafolio con un banco. Y el Sí, banco, cuando yo autorice, digo, sí, yo quiero que me vea todo el mundo. O sea, yo tengo mi cuenta de ahorros, tengo mi nómina, tengo muchos servicios ahí, tarjetas de crédito, créditos y todo este cuento. ¿Cierto? Entonces le digo, en Colombia, tranquilo, yo lo autorizo para que comparta mi información. sí. Entonces ahí veía tres actores, ¿no? El receptor, que efectivamente yo trato de lo que se convierte casi como en un buró de información. Ajá. Entonces, seguramente de muchas personas. Pero entonces yo, ¿a quién autorizo? A Bancolombia, y entonces las conexiones vía API interoperables, ¿cierto? Que es que viaje la información y se mueva transacciones vía diferente tecnología. Entonces, la vivienda puede ver la información mía que tiene la vivienda y el portafolio, y seguramente X detalles de esa información, o esa información que tiene Bancolombia viaja al receptor y entra a la diferente banca o sector real a consultarme a mí porque yo di esa autorización. Es así como va a funcionar. Es que quisiera entender un poco eso
cómo hace el derecho de esa organización. Tal vez mi segunda pregunta es, bueno, nosotros, esto yo veo que está para los regulados, ¿no? Que tú nos estás mostrando, espero no adelantarme un poco a lo que estás explicando. Bueno, Pero seguramente los que no somos regulados también podemos acceder a esta información a través de los receptores y es seguramente ver un universo de personas con un X portafolio donde nosotros vamos a poder ver una oportunidad y trato de comprender que nosotros vamos a tener acceso a esa información como entidad financiera no regulada y seguramente podamos sacarle provecho a un universo de clientes que pueden estar, digamos, en las zonas de cobertura nuestra. Pero sí quisiera entender un poco si es así, como ir adelantándonos un poco a ver cómo aprovechamos esto, cómo nos preparamos nosotros, porque esto es una realidad. Pero son datos que al final se convierten en oportunidades para ambos o para todos los competidores o jugadores seguramente estamos dentro del sector. Gracias, perdón. Gustavo, gracias por la pregunta, por las dos preguntas. Y si quiere, venga, hagamos una cosa en aras del tiempo. Voy a acelerar. Y Gustavo, esto, la regulación es importante. ¿Por qué? Porque les quiero explicar una cosa y es que el esquema pasó de un esquema voluntario a un esquema obligatorio. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en un esquema obligatorio uno tiene básicamente la obligación de exponer los datos. El problema de los obligatorios es que como el caso de uso no está desarrollado, quién sabe qué datos se expongan, ¿cierto? La calidad de esa data, la estandarización de esa data, la actualización de la data. Y ahí es donde es clave uno, como usted dice, Gustavo, las posibilidades son infinitas, pero hay que desarrollar el caso de uso y el caso de negocio para también uno poder acceder, por ejemplo, a esos datos que usted tiene en el banco X, ¿cierto? Y yo ofrecerle crédito a partir de esa data. Ustedes probablemente entonces, oiga, venga, le ofrezco crédito, pero mándeme los últimos 3 extractos de su cuenta. ¿Ustedes cómo saben que los extractos no estén manipulados, que el PDF no esté manipulado? No es información actualizada, tienes información rezago, ¿sí? De pronto yo mando los extractos y me quedé sin trabajo, ya mi capacidad de pago no es la misma. Y ahí uno poder complementar esa data es clave. Entonces, simplemente, Gustavo, ya vamos a entrar a cómo es el flujo y la oportunidad para los no vigilados de poder acceder a esa data. Y ahí viene un principio gigante que hubo una ruptura entre Reino Unido y Brasil, y es que en Reino Unido no había principio de reciprocidad, todo el mundo podía coger esa data de sus 9 principales bancos. En Brasil sí. En Brasil sí se adoptó el principio de reciprocidad, o sea, si Facebook quiere los datos de mi banco, pues yo también quiero una data de Facebook, a ver qué me puede servir para alimentar mi motor de originación. Y todo eso quedó en el proyecto, en el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 2294, en su artículo 89, donde para fomentar competencia, innovación e inclusión financiera, que dice a las entidades deben dar información que facilite el acceso a productos, servicios financieros, definiendo las condiciones, estándares y seguridad, o sea, es un esquema obligatorio. Pero acuérdense que veníamos del mundo voluntario. Colombia siempre como en esas disyuntivas blanco y negro que tenemos, que a veces no vemos los matices de grises, estamos en blanco y negro acá. Íbamos con el esquema voluntario, cambió al obligatorio, pero seguíamos en el esquema voluntario. Entonces, básicamente la Superintendencia Financiera expidió en el 2024 la circular externa 004 principios y dijo, pues estableció los estándares de arquitectura, tecnología y seguridad y las condiciones de interoperabilidad. Pero a su vez viene, a raíz de la ley, el proyecto de decreto que básicamente habla Gustavo, que es, oiga, ¿cómo juego en el esquema obligatorio? Y en ese marco normativo y obligatorio. Entonces, adelantemos acá. Gustavo, usted, o sea, ¿cuáles son las entidades que estarían obligadas o de las que usted podría recibir información? Acá está la lista. Establecimientos bancarios, cooperativas, financieras, compañías de financiamiento, CETES, sociedades fiduciarias, entidades aseguradoras, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de inversión,
fondos de pensiones e instituciones oficiales. Vean que acá hay un tema importante y es, nos hacen falta dos entidades. Esto debería ser establecimientos de crédito, pero básicamente están excluidas las corporaciones financieras porque pues su data es muy corporativa, hay un secreto comercial que per se no podría o no debería ser sujeto a compartir a través de un esquema de finanzas abiertas, pues están los establecimientos bancarios y las compañías de financiamiento. Las cooperativas financieras, las CETES, data transaccional, sociedades fiduciarias, por ejemplo, si yo tengo unos FICs administrados por una sociedad fiduciaria, pues eso es información que a un originador de crédito le podría interesar saber cuál es mi saldo en los FICs. Las compañías de seguro, por ejemplo, para el endoso de las pólizas, Gustavo, en unos créditos, yo puedo endosar pólizas de diferentes compañías, sociedades comisionistas de bolsa, etc. Y ahí es clave entender el panorama, como preguntaba Gustavo, de actores y participantes. Entonces tenemos primero el titular a la derecha abajo, una persona natural o jurídica cuyos datos personales son objeto de otorgamiento en el sistema de finanzas abiertas. Entonces es clave delimitar la conversación, o sea, pintar las líneas de la cancha. Son datos personales, entonces uno tiene que ir a la definición de la ley 1581 de saber qué datos son datos personales, qué se puede compartir y qué no. Por ejemplo, de una persona jurídica, un secreto comercial, temas de propiedad industrial, yo no lo podría compartir. Tampoco están alojados en la entidad, pero toca ver porque pues este es un esquema general que empezó primero con las entidades financieras, pero después va a migrar a todas las entidades de la economía. Entonces, datos personales. Pero a su vez, ¿qué datos? Y entonces vienen los datos, pues básicamente es data no estructurada, o sea, data no procesada. Si yo, por ejemplo, Gustavo, usted a partir de mi data construye un modelo de originación o un modelo de mi perfil crediticio, pues no podría ser objeto de Open Finance o de datos abiertos, de finanzas abiertas, el acceso al modelo de scoring que construyeron mi perfil crediticio, sino simplemente los datos personales, mis datos personales, porque básicamente entonces estaría rompiendo todo el trabajo que desarrolló esa entidad para perfilarme y dar un scoring. Pero entonces ese primer agente, ese primer actor es el titular. Pero vayamos a los participantes, que son los 5 otras categorías que hay. Es básicamente el proveedor de datos, empecemos, que es esa persona jurídica que brinda acceso a los datos personales que almacena previa autorización del titular. No sé, el banco en el que tengo mi cuenta de ahorros, que tiene mis extractos. Ahora, que pueden ser entidades vigiladas o no vigiladas. Acuérdense que esto va hacia futuro a migrar a diferentes entidades. Entonces, esa es básicamente la información o a quien yo accedo. Piensa en una aseguradora. En el caso de que Gustavo decía, si yo tengo un seguro de vida, ¿cierto? Unas coberturas específicas. Pues básicamente a una entidad que me otorgue un crédito también le gustaría conocer que esa aseguradora le entregue datos de la existencia de esa póliza. Pero hay otros participantes, proveedores de servicios de acceso, y es básicamente esa persona jurídica que intermedia el acceso de terceros receptores de datos con la información almacenada por los proveedores de datos. Es esa entidad que recibe los datos, ¿cierto? Y los mantiene y los custodia. Y aquí hay una gran crítica de diferentes sectores, pues básicamente al proyecto de decreto de finanzas obligatorias, y es que las entidades que tienen la calidad de proveedor de servicios de acceso, pues son las entidades administradoras de sistemas de pago bajo valor. Eh,
y en principio, entonces es un poco el que filtra el acceso, ¿cierto? Es básicamente una entidad que su enfoque es temas de pagos, que si bien tiene un know-how en materia de infraestructura y seguridad e interoperabilidad, pues está muy embebida en el sector financiero tradicional, que no tenga los incentivos para compartir datos a nuevos actores. También hay básicamente el modelo de terceros de confianza, que ahí son las entidades administradoras de sistemas de pago quienes verifican los requisitos de los participantes no vigilados. Entonces, el mismo problema que señalábamos anteriormente. Y ya, pues básicamente los terceros receptores de datos que son esas personas que acceden a los datos del titular, son personas jurídicas, a través del proveedor de servicios de acceso. Volvemos al principio, Gustavo, y es que lo que usted decía, tiene que haber un business case, tiene que haber un mecanismo para ofrecer productos y servicios de una nueva forma. Y ahí un caso clave, pues básicamente es el de iniciador de pagos. Un tercero que desarrolla la actividad de iniciación de pagos. Acuérdense, la iniciación de pagos es un caso de uso adicional en todo este esquema de finanzas abiertas. Ahora bien, el proyecto de decreto que se publicó para comentarios, pues lo excluye directamente es porque el Banco de la República, como les decía Edwin ayer, pues está en todo el desarrollo de breve y los diferentes casos de uso de pagos en Colombia. Y Gustavo y todos, esto les puede interesar, es cuáles han sido los factores, y va a pasar muy rápido por acá, es los factores que han permitido que haya una adopción masiva de Open Finance en el mundo. Y es Reino Unido, pues básicamente ha experimentado un crecimiento acelerado, un crecimiento de 60% el último año. Adelantándose a que se triplique el número de usuarios de casos de uso de Open Finance en 2025. El OBI fue creado para básicamente orquestar el desarrollo de esos estándares y fue una entidad en principio público-privada que se creó para qué, como un proveedor de servicios de acceso para que las diferentes entidades consumieran esos datos. Y Gustavo, esto es importante es porque uno desarrolla un solo puente con esa entidad y ya después esa entidad estandariza la forma en que se va a compartir esa información. Importante en el caso de Reino Unido, estándares comunes de API y a su vez, pues pagos. Pagos es el caso de uso base de Open Finance porque eso permite dar confianza para nuevos casos de uso. Pagos tenemos transacciones todo el día y eso en la medida en que hay confianza y ahí hay un estándar y ahí hay una estandarización, por ejemplo, de la experiencia de usuario, como pasa con Breve, como ayer les mostraba Edwin en uno de los slides de la experiencia de usuario, es clave pues generar esa confianza. ¿Por qué? Porque eso después permite crear nuevos casos de uso. Y pues obviamente el impacto positivo en los usuarios. Pero este es el verdadero, Viviana, ya voy, caso de uso y es el caso de éxito y es Brasil. El Banco Central de Brasil con el Consejo Monetario, pues básicamente establecieron unos estándares muy claros de cómo debería funcionar Open Finance. Y en menos de 2 años, pues se alcanzaron 27 millones de clientes y 41 millones de cuentas conectadas al sistema de Open Finance. Y el sistema brasilero está caracterizado por esa interoperabilidad y unos estándares de APIs bien definidos, los cuales son transversales a todos los sectores. Entonces, en la medida en que haya economías de escala, pues los casos de uso pueden ser mucho mayores. Y otra vez, viene el caso de uso de iniciación de pagos, y está integrado con PIX. Entonces, eso permite, pues,
facilitar transacciones rápidas y seguras. Solo siempre y cuando se dé ¿qué? El consentimiento del cliente, la piedra angular que hemos venido hablando. Viviana, tenías una pregunta, adelante. Sí, es que yo tengo una duda porque pues tú hablas, digamos, del tema de los pagos y pues en este ejemplo de Pix y en el ejemplo que Sí, nos estás dando antes y pues del consentimiento de los clientes, pero al final, digamos que no me queda tan claro esa línea delgada entre, pues es un pago inmediato donde se crean nuevos reglas de pagos para que las transacciones sean en línea y pues todo el tema que viene con breve y demás. Y por otro lado, lo que hablas de pues el Open propiamente, donde yo tengo un consentimiento y una iniciación de pagos. eh, Porque pues al final en el pago inmediato yo no tengo ese consentimiento. En la iniciación pues yo hago un registro, sí, sí, para poder tener, digamos que mi llave, pero como destino, no como origen, que al final sí. pues, digamos que en el esquema que se está planteando de breve el origen no necesariamente tiene que tener llave. Entonces me queda como la duda de cómo va esa línea con el open y con el consentimiento en este tema de pagos. Mira, o sea, para no mezclar conversaciones, los esquemas de iniciación, el caso de uso e iniciación de pagos es un caso de uso más en el mundo de Open Finance. Open Finance es tan grande que iniciación de pagos es un caso de uso más. Cuando tú entras a PSE, ¿cierto? Y te logueas con tu información de tu banco, básicamente lo que estás permitiendo es que un tercero, que se llama ACH Colombia, vaya y debite de tu cuenta un monto, X o Y, y básicamente, se lo exponga a un comercio en otra cuenta, ¿cierto? A través de, pues básicamente esa cuenta de adquirencia que tiene ese comercio en otro banco. ¿Estás dando una aceptación? Sí. Lo diste cuando te afiliaste a PSE, pues a ACH Colombia, y también en el momento de tu pues autenticarte en tu banco, das la autorización. Es un típico modelo de Open Finance, en el que tú das el acceso, das el consentimiento para que accedan a tu información, entra PSE a tu cuenta, saca tu plata y la manda. Entonces no estás vinculada per se con ACH Colombia. Tu cuenta es con el banco Copcentral. ¿Sí me explico? Y ahí es donde es un típico caso de iniciación de pagos. Pero ahora llévalo a otros casos, en el que, por ejemplo, tú entras a un supermercado y tienes afiliado tu mecanismo de iniciación de pagos, coges las cosas, sales e inmediatamente se hace el pago. Pero es un caso adicional en el mundo infinito de Open Finance. En aras del tiempo, les voy a profundizar en el enfoque colaborativo que tiene que haber a partir de la experiencia brasileña. Inclusión de diferentes actores, construir un mejor y más balanceado ecosistema y un mejor mecanismo de diseño y adopción de estándares. Y volvemos a la pregunta anterior de Gustavo y es, hay que creer pues, los casos de uso y a su vez esperar que el Banco de la República también se mueva muy rápido con esa integración del caso de uso en materia de pagos inmediatos y de iniciación de pagos. Avancemos a la segunda pregunta de Gustavo y es, ¿cuál es el mecanismo para el tratamiento de datos y para la autorización? Acuérdense que siempre tiene que haber la autorización del titular de los datos. Y esa autorización tiene que ser segura, expedita y estandarizada. Y básicamente uno tiene que informar para qué van a usarse sus datos y eso permite la comercialización de los datos. Y ahí es fundamental tener presente la diferencia regulatoria entre, pues básicamente, finanzas abiertas y datos abiertos para la inclusión financiera. Estas finanzas abiertas, pues son datos que vienen de las entidades vigiladas
o de las entidades obligadas que ya vimos anteriormente. Datos abiertos para la inclusión financiera, pues, Gustavo, ustedes después podrían pedirle datos a su vez. ¿Para qué? Para ofrecer nuevos productos y servicios financieros. Y esto es a su vez diferente al tratamiento de datos personales y la Big Data, como el caso del ascensor o de la propiedad horizontal a la que llega. Y siguiendo con las preguntas de Gustavo, y era, ¿cómo juego acá? Y eso va a depender de qué rol yo tenga. Si voy a compartir los datos o voy a consumir los datos. Entonces es clave que para entrar al esquema de finanzas abiertas, si almaceno o voy a exponer datos personales, porque esto puede ser un caso de uso, puede ser cobrar por API Call o como un esquema de suscripción, pues uno poder, en primer lugar, establecer esas políticas y procedimientos para vincular a esos terceros receptores de datos. A su vez, pues desarrollar unos deberes de revelación de información y desarrollo unos flujos de experiencia de usuario del consentimiento, la consulta y la revocatoria de la autorización de datos. Implementar los estándares tecnológicos y de seguridad. Esto pues está a 10.000 pies de altura, pero lo clave es uno tener en cuenta esas 4 fases y siempre tener presente, Gustavo y todos, el business case que se está dando, pues para poder exponer y compartir esos datos personales. Y en el caso particular, que muchos de ustedes estarán interesados, es cómo consumir los datos. Si soy un tercero receptor de datos, pues básicamente lo primero es solicitar a la entidad vigilada la vinculación como tercero receptor de datos. O a ese proveedor de servicios de acceso. Y a su vez desarrollar las actividades para cumplir los mecanismos de revelación de información, adoptar las reglas de tratamiento de datos y por último, y pues lo más importante, implementar esos estándares tecnológicos y de seguridad de la información. No sé, Gustavo, si le queda claro. Pues creo que lo estás diciendo muy técnico, ¿no? Me parece que de pronto lo puedes decir de forma más, digo yo, más sencilla para nosotros, creería yo. Entonces, resolvámoslo. Tengo mi portafolio con el Banco Colombia. Bueno, no nombremos entidades porque al final de eso no se trata con el Banco X, ¿cierto? Sí. Les entregué mi autorización para que ellos la puedan efectivamente compartir. La pueden compartir al tercero receptor, ¿sí? Sí. Y desde ahí pueden entrar a consumir seguramente otros actores del sector financiero o sector real, seguramente, y otro tipo de servicios, seguramente serán avanzar para que de alguna manera me conozcan a mí y me puedan ofrecer seguramente sus portafolios, sus servicios, seguramente a mejores condiciones. ¿Es así como se va a manejar? Sí, Sí, porque les pasa por un protocolo seguramente de autorización, donde si yo quiero tener esa información tengo que cumplir con unos procedimientos, una normativa, una regulación, sí, para que de alguna manera yo pueda, y pues para que se pueda, digamos, mover la información mía, ¿no? Y si estás por el tema de consumir los datos, pues también nos hablas ahí de una normativa que hay que cumplir, sí, es como por ahí. Gustavo, unos caveats como unas precisiones adicionales rápidas, y es, Eso. o sea, el lenguaje técnico va a depender de usted con quién esté hablando. El de negocio, pues le va a hablar de negocio, etcétera. El abogado le va a hablar del marco regulatorio y el tecnológico, pues básicamente todos los estándares que ustedes quieran. Esto es, hago la precisión, esto es muy general, como de la forma como está estructurado Open Finance en Colombia, y con una precisión muy, muy grande, y es que cuando ustedes ven el esquema de finanzas obligatorias, el decreto que está, el artículo que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley 2294 del 23, en su artículo 89, pues dice todo y dice nada. Es muy general. Entonces, un poco le tira la pelota al gobierno nacional de decir, usted mediante decreto defina todas las normas.
y a su vez la superintendencia financiera va a definir las instrucciones para cumplir esas normas, al menos para el sector financiero, pero en el sector solidario, pues las entidades vigiladas en el sector solidario, pues la superintendencia solidaria. Pero entonces es clave una cosa, y es que todo va a depender, o el diseño institucional obligatorio va a depender de lo que salga en el decreto de Open Finance, que ya se publicó una primera versión para comentarios y pues debería salir una segunda versión para comentarios. En ese esquema, Gustavo, es clave entender una cosa, y es que en la arquitectura, pues uno tiene ese proveedor de servicios de acceso, que es esa persona jurídica que intermedia el acceso de terceros receptores de datos. Hay un intermediario. Y a su vez, hay una entidad administradora de sistemas de pago bajo valor, que hay una crítica ahí al tipo de entidad, y es que asegura que esos terceros, básicamente no vigilados, pues sean terceros de confianza. O sea, que no vaya a afectar el sistema o la seguridad del sistema. Entonces, un poco en el flujo va al banco, ese banco va a compartir como proveedor de datos, va a compartir esos datos al proveedor de servicios de acceso, y después el tercero receptor de datos se debería conectar a ese proveedor de servicios de acceso para recibir los datos. Es una capa adicional y es un costo adicional, pero pues ya habrá que explorar los modelos de negocio que puedan monetizar esa arquitectura. Listo, ya te comprendí mucho mejor. Efectivamente, uno pone la información nuestra en el portafolio, en el sector, pues la banca, y la banca seguramente es el tercer receptor, y ese tercer receptor seguramente la compartirá ya vía un cumplimiento de normatividad con otros actores del mismo, ¿cierto? Es así como se ve, y lo que tú dices, hay que explorar la regulación, hay que seguramente sea mucho más fácil de comprender y las rutas estén más claras. Creo que hay como cosas todavía como muy grises, ¿no? Pero bueno. Gustavo, es que creo que la oportunidad de ustedes, ya pasemos al último capítulo, hay oportunidades y retos, pero ustedes tienen una oportunidad interesante, es porque pues ustedes llegan a sectores que tienen un potencial muy grande de generar datos, que de pronto entidades financieras, establecimientos de crédito tradicionales no tienen la oportunidad, o no tienen los mecanismos, ni tienen el know-how para llegar. Y es data que existe, que ustedes tienen. Y eso es una oportunidad y un riesgo, básicamente porque podrían compartir esos datos y básicamente volverlos como un bien para todo el sistema, y perder esa ventaja competitiva, o complementar, por ejemplo, con otra información esos datos que ustedes ya tienen para ofrecer, o volver un mecanismo de monetización. Porque pues ustedes llegan a poblaciones que tradicionalmente en un perfil de riesgo crediticio son más riesgosas, y son más riesgosas en una perspectiva tradicional, es porque simplemente yo no tengo la información que ustedes sí tienen. Entonces creo que hay una oportunidad de monetizar esa data, ¿cierto? O vender servicios a partir de esa data. Entonces creo que hay un potencial para otorgar crédito, complementar la data que ustedes ya tienen con otras fuentes de información, y crear perfiles de crédito pues mucho más robustos y más actualizados, que no dependan simplemente de una información de un Experian o un TransUnion, o información transaccional, por ejemplo, que tienen los bancos a partir de adquirencia para cierto negocio. Entonces, simplemente oportunidades para el sector para el usuario final hay pues más alternativas y más productos. Esa fue la base que hablábamos en el Reino Unido al principio, y tener mayor transparencia, mayor acceso y mejor experiencia de usuario e inmediatez. El caso de uso de los celulares, cuando la portabilidad numérica, pues si yo me voy a la otra compañía de telecomunicaciones, pues es por una mejor experiencia de usuario, o porque voy a tener más mejores alternativas. ¿Cuál es el reto acá? Y es protección de datos. Para mí, como titular de los datos
protección, que mis datos no terminen quién sabe en dónde. Como pasa muchas veces cuando pongo mi correo en cierta plataforma, no sé, en el aeropuerto para loguearme el Wi-Fi, de pronto los venden y me llega un spam de no sé dónde. Brechas de seguridad y protección al consumidor. Que pues obviamente en el caso de los celulares pues uno lo tiene porque quien está habilitado para prestar el servicio de comunicación celular son 3, 4 compañías en Colombia. Entonces no tengo ese riesgo, pero el Open Finance pues sí, porque hay actores vigilados, no vigilados, vigilados unos por la superfinanciera, otros por la supersolidaria, y ahí hay unas alternativas pues muy grandes en materia de prestación de servicios financieros. Para las instituciones financieras, nuevos modelos de negocio, y acá es clave la mayor personalización de esos servicios y mayor innovación. Pero a su vez, pues los retos es cómo crear un business case de esto, un modelo de negocio y la monetización de esos datos o de esa información que yo ya tengo. La interoperabilidad y cómo desarrollo esa interoperabilidad. El CAPEX de construir esa infraestructura y el OPEX de operar. Gestión de conocimiento, inversión en plataformas y pues obviamente construir una experiencia de usuario robusta. Y para los terceros, Gustavo, usted y Viviana, pues básicamente los beneficios es acceso a información e infraestructura que antes no hubiera podido tener. ¿Por qué? Vuelvo acá. Porque estaba cerrada. Esto era un loop, un jardín cerrado como hablan en temas de pagos. Pero ahora esto es data. Acá que rompo ese jardín y entro como un tercer receptor de datos. La aceleración de alianzas y pues la generación de nuevos ingresos. ¿Cuáles son los retos? Pues construir esos estándares. Un marco de actuación y básicamente la información, cómo yo la voy a recibir. Porque a mayor información, pues voy a tener mayor acceso. Pero el Open Finance tiene esa perspectiva de mayores productos y permitir una mejor y mayor distribución y comercialización de productos a poblaciones que ni siquiera creía que existieran. Entonces es una oportunidad y es un reto, pero es clave, como les decía al principio, de qué se necesita, es una alineación de la industria, pues hacer las inversiones en infraestructura y operación, construir equipos de trabajo interdisciplinarios, el legal, el financiero o el comercial que construya en el caso de uso, el técnico que garantice la seguridad de los datos. ¿Para qué? Para garantizar una mayor y mejor experiencia de usuario a través de nuevos productos como lo que decía de seguros o simplemente poder trasladar mis productos de un lado al otro. Lo más importante creo que es hacerlo muy sencillo. Ahorita usted decía, oiga, simplifiquémoslo. Claro, esto es demasiado sencillo en la práctica. Es alguien que tiene datos, un tercero que se conecta y ese tercero comparte datos a otra persona. Y ese tercero en la mitad debería asegurar que esa data esté limpia, que esté estructurada, que esté actualizada, que esté curada, pues básicamente para yo no tener que hacer desarrollos conmigo y con entidades financieras que hay. Pero todo ¿para qué? Para ofrecer una gama de productos y servicios que permitiría jugar no solo en esos jardines cerrados, teniendo que cambiar todo mi portafolio, sino en una entidad con una serie de entidades alrededor que presten nuevos y mejores servicios financieros, ya sean vigiladas o no vigiladas. Y con un principio también creo que es importante en este caso de solidaridad y de acompañamiento al consumidor financiero para desarrollar esos nuevos servicios pues mucho más asequibles y con una mejor experiencia de usuario. Eso era lo que les tenía. No sé si tienen preguntas adicionales o dudas algunas. Igual la presentación se las compartimos y la idea es pues hacerlo muy sencillo.
Sí, Esteban, tenemos unas preguntas acá en el chat. Una es de Laura, dice, ¿cómo se integran Open y Breve? Es una gran pregunta. Listo. Entonces, simplemente yo les hablaba antes de Open Finance es un mundo, o sea, Open Finance, Open Banking es un mundo ya de por sí gigante. Open Finance es aún más grande y Open Data, pues tenemos de todo. Cuando uno está en el mundo de Open Finance y los casos de uso de Open Finance, pues uno de esos casos de uso puede ser la iniciación de pagos. Cuando ustedes ven el proyecto de decreto de la URF en materia de datos abiertos, habla del caso de uso de iniciación de pagos. Dice, oiga, esto se lo dejo al Banco de la República. ¿Por qué? Porque Breve podría ser un mecanismo de iniciación de pagos de, por ejemplo, de terceros receptores de datos que reciban datos y a su vez den una orden para iniciar un pago. ACH Colombia lo hace hoy en día con millones de transacciones. Y está conectados, ¿por qué? Porque iniciación de pagos puede ser a través de Breve, puede ser un caso de uso adicional a los ya miles de casos de uso de Open Finance. De un tercero, por ejemplo, llámese Carulla, que cuando yo entro y ya me reconoce facialmente, pueda iniciar un pago, porque ya tiene mi autorización, me reconoció, hubo una autenticación, una autorización de los datos, y con ese reconocimiento facial yo salgo con una botella de leche, una bolsita de leche, salgo del Carulla y simplemente a partir de mi reconocimiento facial inicio el pago a través de un medio de pago, llámese como se llame, y después eso entra a compensación a través de todo el mecanismo operativo de liquidaciones o a través eh, de las diferentes cámaras que hay en Breve y que entre al banco adquirente con el que Carulla tiene su cuenta. Entonces, si ven, es un caso adicional, pero hay miles de oportunidades más en el esquema de Open Finance. No sé qué otra pregunta hay, no estoy viendo el chat. Ok, nos preguntan. Comentar, por favor, cuáles son los riesgos y oportunidades de las grandes instituciones financieras versus a las pequeñas, especialmente para el caso de la obligación de compartir los datos. Pues una gran pregunta. ¿Por qué? Y un comentario particular antes, les dejé un enlace a la Superintendencia Financiera de, por temas de tiempo, ahí hay una serie de preguntas y respuestas que da la Superintendencia Financiera en materia de Open Finance. Eso era para el mecanismo voluntario, no para el obligatorio, pero igual les da muchas luces de preguntas, desde muy sencillas hasta muy complejas, de cómo funciona Open Finance en Colombia y qué ventajas hay y qué desventajas hay. Como en todo, las buenas intenciones también se pueden usar eh, para cosas que pues no cumplan los objetivos de la política pública. Entonces, por eso, acá un comentario es las políticas públicas siempre tienen que ser medidas es por los resultados y no por las intenciones que tienen. Cuando les digo eso es una política pública de Open Finance que busca generar mayor competencia, mayor acceso a nuevos productos y servicios financieros. Al revés, lo que puede hacer es que fortalezca a los más fuertes. ¿Por qué? Porque de pronto esos más fuertes van a tener ese acceso a información de entidades que simplemente no tenían acceso y van a reforzar sus mecanismos de otorgamiento de crédito y de originación. Entonces es clave uno entender dónde están las oportunidades, uno en qué marco puede competir y cómo competir y cómo desarrollar esos casos de uso. Y de pronto apalancarse en esa información que tienen las entidades porque ustedes probablemente se puedan mover mucho más rápido que una entidad que es muy robusta, pero pues también es muy lenta para desarrollar nuevos modelos de negocio. Entonces ahí es donde yo veo las oportunidades. También hay unos riesgos enormes de seguridad de la información. Esa es la otra piedra angular que hay, y es que tienen que, eh, tiene que dar seguridad a la información.
y puede haber, por ejemplo, si uno le comparten la información y hay una brecha de información y queda expuesta la información que yo accedí de datos personales de un consumidor, de una entidad vigilada, pues de pronto puede haber unos temas de responsabilidad. Entonces, por eso es clave, pues, construir sobre esta base para crear mayor innovación y siempre que haya interoperabilidad. Listo, Esteban, vamos con otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el paso a paso para la implementación del Open Finance en una entidad solidaria o microfinanciera? ¿Es la misma que para una entidad robusta? En principio sí, y ahí pues básicamente les queda la presentación de qué se necesita para compartir los datos y qué se necesita para acceder a los datos. Y eso va a depender un poco con qué sombrero yo esté entrando al mercado o esté entrando al esquema o al ecosistema de Open Finance. Como consumidor de datos o voy a eh, tercer receptor de datos o básicamente como el que suministra la información. En todo caso, pues de acuerdo con el proyecto de decreto y los invito a que vean el proyecto de decreto y sobre todo el estudio técnico que da pues el contexto de por qué se toman ciertas decisiones, pues va ahí la figura de proveedores de servicios de acceso eh, y esa figura como qué requisitos va a exigir para vincular o para permitir la entrada de, de terceros receptores de datos. Listo, y vamos con una última pregunta. Esteban dice, en la solicitud de vinculación como TRD de una entidad vigilada, ¿podría dicha entidad negarse a hacerlo? En principio, entonces, viene, pues básicamente los proveedores de servicios de acceso quienes son, y los terceros de confianza, quienes son los llamados a a evaluar los mecanismos de seguridad de la información. Entonces, pues sí, sí lo podría hacer, por ejemplo, si no cumple los estándares de seguridad. Entonces, es clave entender eso y es clave que ustedes también, pues, hagan comentarios a los proyectos de decreto para evaluar esos como la discrecionalidad que podría tener ese proveedor de servicios de acceso eh, para permitir o no permitir la entrada de diferentes actores. Y acá, volviendo a la pregunta de anteriores, tiene muchas cosas repetidas con todas las discusiones que hubo en materia de pagos. ¿Por qué? Porque esta es una infraestructura más. Las infraestructuras tienen acceso de diferentes participantes. Entonces es clave que haya esos mecanismos de interoperabilidad. Acá, interoperabilidad, o sea, que no son solo sean entidades vigiladas o entidades, sino terceros, pero que efectivamente esos mecanismos de acceso se garanticen. Y siempre, insisto, se construirá sobre seguridad de la información, porque pues, los casos de uso que ya se han desarrollado en materia de web scraping o otros, o de compartir eh, acceso a cuentas, pues están, pero no son los mecanismos más seguros para compartir datos. Y créanme que esto tiene unas oportunidades enormes, pero la invitación es a construir y ser muy proactivos. Eh, y ser muy proactivos desde lo regulatorio y desde los casos de uso y del modelo de negocio. Porque pues la cancha está servida y en la medida en que sea obligatorio, pues puede haber un gran acceso a nueva data que tradicionalmente uno no conoce o el proceso es muy manual. Entonces, las posibilidades de automatización de servicios es muy grande. Entonces, Bueno, Esteban, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como les habíamos comentado al inicio de esta sesión, vamos a compartirles un autodiagnóstico. La idea es que, pues, en la anterior sesión, en el anterior webinar, ya unas entidades lo diligenciaron. Las que lo diligenciaron, es suficiente con uno para que las demás entidades puedan diligenciarlo. ¿Cuál es la intención de este autodiagnóstico?
medir cómo estamos, cómo está la entidad de cara a la implementación del Open Finance. Nosotros vamos a hacer la evaluación, la medición y después se les compartirán cuáles son los resultados para que también nosotros podamos acompañarlos en el proceso. Entonces, entren, escaneenlo, si tienen alguna pregunta adicional, nosotros estamos desde Emprender para ayudarlos, acompañarlos en este proceso de adopción. Así que muchas gracias. La grabación de esta sesión se les va a compartir también con la grabación del anterior webinar. Si tienen alguna duda, acá está el chat, pueden escribirnos. Solo tenía un comentario final y es Dime. un poco despertarles el interés de estos temas. Hay muchas webinars, hay mucho acceso a información, hay podcasts, diferentes fuentes que ustedes pueden consultar aparte de estos, o sea, estas charlas interesantísimas que ustedes montaron de emprender. Ahí simplemente está, por ejemplo, la TAM FinTech Hub, liderado por Edwin, que ayer tuvieron la llamada. También tienen acceso, por ejemplo, a podcast en inglés. Hay uno que se llama 11FS, que es un clásico de los podcasts en materia de FinTech. Eh, También hay unos podcasts nuevos de Colombia FinTech en estas materias. Entonces, pero sobre todo para que vean las diferentes perspectivas de qué incentivos tienen entidades tradicionales, qué incentivos tiene el sector solidario, qué incentivos tiene fintechs no vigiladas que entran a otorgar crédito. Y con eso ustedes empiezan a mapear todo el ecosistema y donde hay oportunidades de negocio. Y donde hay oportunidades de negocio afuera, por ejemplo, que ya se desarrollaron, que uno pudiera traer a Colombia. Entonces, hacerles esa invitación y nada, muchas gracias por su tiempo. A ti, Esteban, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por su participación, su asistencia. Vamos a seguir en esta ruta de innovación financiera, entonces los invitamos para que estén muy atentos de las redes sociales de Emprender, de los correos electrónicos, donde vamos a compartir nuestra agenda de webinars para este 2025. Muchas gracias a todos, un abrazo.